Fernando Mele llega cuando falta un cuarto de hora para las 11. Hola, Ferco. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Esto del Mundial nos tiene como paralizados, ¿no? Todo lo que importa hasta las 4 de la tarde, 5 es el Mundial. Y después te agarra un vacío después de las 5 de la tarde. Ese es el problema. Qué feo que es el día después de las 5 de la tarde. Sí, y además... ¿Cómo no hay un partido más? No puedo... en la trasnoche de Rusia. No puedo ver resúmenes tampoco, porque ya los vi todos los partidos. Sí, entonces ver los resúmenes es como ver lo que ya vi. No. Me da mucha tristeza el post 17 horas de estos días. Sí, es muy triste. Te queda muy vacío. Es muy triste, es muy triste. Vamos a hablar, como decíamos, de uno de los 6 países que disputan hoy un partido en la Copa del Mundo. No de Colombia y Japón, pero sí del siguiente partido en el que se enfrentan Polonia y Senegal. Senegal no. Vamos a hablar de una señora polaca denominada como el Ángel de Varsovia. ¿Por qué el Ángel de Varsovia? Y ahora lo vamos a desglosar un poco. Irena Krysianowska, más conocida como Irena Sendler. Ahí es más fácil. Nació, sí, vamos a decirle Sendler porque Krysianowska es muy difícil. Nació el 15 de febrero de 1910 justamente en Varsovia, en Polonia, hija de un reconocido médico de la ciudad, en un contexto en el que los judíos ya empezaban a ser ciertamente segregados y discriminados en Polonia, y el médico era, dicen, una persona muy abierta con los judíos. Muchos médicos no querían siquiera atenderlos a los judíos en aquel entonces. Sin embargo, él, el padre de Irena, sí atendía a los judíos, lo que le termina llevando a la muerte, porque se contagia de uno de ellos tifus, que era una enfermedad muy expandida en aquel entonces. Se contagió el tifus y murió cuando Irena tenía solo 6 años. Tras la muerte de su padre y en agradecimiento por lo que él había hecho por la comunidad judía, es que los judíos se ofrecen a pagarle los estudios a Irena, que empieza a estudiar enfermería en la Universidad de Varsovia, de la que fue suspendida durante algunos años por cuestionar la discriminación justamente hacia los judíos que allí se daba, pero logró terminar su carrera. Poco se sabe de qué fue de la postadolescencia de Irena. Lo que sí es que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, el primer país que invade el nazismo, y establece allí una administración militar. En aquel momento, Irena trabajaba como enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, encargado de administrar los comedores comunitarios que había en la ciudad, a los que asistían personas de bajos recursos económicos, ancianos y huérfanos que había en Varsovia en aquel entonces. Allí es que trabaja para aliviar el sufrimiento de miles de personas, no solo judías, sino también católicas que buscaban refugio en los comedores que administraba la entidad a la que ella pertenecía. Y había conseguido, ella por algunas gestiones, que los comedores no solo dieran comida a los que allí asistían, sino también ropa, medicinas y también muchas veces apoyo económico. En 1942, los nazis crean en Varsovia el gueto de Varsovia, uno de los más grandes de Europa y el más grande, por supuesto, de Polonia, que era el gueto. Amurallaron un sector de la ciudad y dijeron: todos los judíos van a ir a vivir ahí adentro, en condiciones, por supuesto, pésimas, tanto de salubridad como de higiene, como de infraestructura. Fue un gueto en el que vivían aproximadamente 400.000 personas, el 30% de la población de Varsovia de aquel entonces, y una región muy grande del centro de dicha ciudad. Esto tiene que ver con que se había sido invadido Polonia por Hitler en el 39. En el 39 es que invade, el primer país que invade, dijimos, el nazismo, en el 39. El episodio que desata la Segunda Guerra Mundial. Desencadena la guerra, exactamente. Decíamos 1 de septiembre del 39, 3 años después, en el 42, 2 años y pico después, es que se instala el gueto de Varsovia. Este gueto no solo era utilizado para sectorizar la ciudad y tener a todos los judíos en un mismo lugar, sino que también era un lugar de tránsito para luego ser conducidos a campos de concentración y exterminio, como por ejemplo Auschwitz, que se encuentra a muy pocos kilómetros de Varsovia. Horrorizada, Irena Sendler, nuestra protagonista de hoy, por la forma de vida que se daba en el gueto, es que se une al Consejo para Ayuda a los Judíos y comienza a colaborar con muchas cuestiones que suceden allí dentro. Los alemanes curiosamente, permitían la ayuda de los polacos, ella era muy cristiana, de los polacos cristianos, porque querían evitar una epidemia de tifus que se pudiese expandir, además de entre los judíos, que pueda trascender las fronteras
del gueto. Y es así que ella empieza a brindar asistencia médica a jóvenes y adultos y niños que estaban dentro del gueto. Para solidarizarse con los judíos y para pasar desapercibida, es que Irena comienza a transitar las calles del gueto con la estrella de David, con el brazalete, con la estrella de David que usaban los judíos por obligación. Era como si fuera una cinta de capitán, digamos, pero que tenía bordada la estrella de David para ser identificados. Ella sin serlo. Ella sin serlo, ella era católica. Al poco tiempo comienza a ponerse en contacto con diversas familias para ofrecerles sacar a los niños del gueto. No podía garantizarle ella el éxito de que los niños se salvasen posteriormente, pero si se quedaban en el gueto estaban condenados a la muerte, estaban condenados a ir a un campo de concentración. Por lo tanto, empieza a contactarse, como decíamos, con distintas familias diciéndole, mira, yo te ofrezco, voy a intentar sacar a tu hijo de acá, si querés. Muchas familias se negaban, lógicamente, no me saques al nene. Claro. Pero muchas otras decían, si podemos hacer algo para intentar que el nene pueda sobrevivir, por supuesto que sí. Es así que muchas veces iba a una casa, charlaba con la gente, le decían que no, y cuando volvía un tiempo después para intentar convencerlos nuevamente, la familia ya no estaba. La familia había sido subida a un tren y conducida a un campo de concentración. Lo que Sendler hacía era sacar a los nenes de cualquier manera que pudiese, principalmente utilizando las ambulancias. Decía, bueno, este nene tiene tifus, lo metemos en la ambulancia, lo sacamos y le falsificamos una identidad, creaba documentos falsos, pero lo sacaba de cualquier manera, en ataúdes, lo sacaba en camiones de mercancía escondido. Hay un caso muy conocido, que después se hizo muy popular, que mete a una nena en una caja de madera, una nena bebé, le da como si fuera un medicamento para que se duerma, una pequeña dosis de un medicamento para que se duerma. Me sacó como si estuviera muerta. No, la mete en una caja con agujeros de madera y la mete entre un montón de ladrillos, dentro de un camión de ladrillos, un carro tirado por un caballo, y es así que empieza a sacar nenes de cualquier manera y muchos. Empieza a tener contacto también con distintas entidades y empieza a falsificar partidas de nacimiento, empieza a falsificar documentos, empieza a cambiar la identidad de los nenes y empieza a hacerlos pasar por polacos cristianos. Muchas veces los lleva a orfanatos de nenes cristianos. Cuanto más cristiano parezca el nene, más posibilidades tenía de sobrevivir, por supuesto. Entonces es que también empieza a enseñarles idioma, empieza a enseñarle cuestiones cristianas para poder disimular que el nene era judío. Y crea, además, un registro de cómo se llamaba cada nene, a qué familia correspondía y a qué familia era derivado, porque también mucha gente empieza a tener contacto para adoptar a estos chicos que eran sacados del gueto. Y eso me imagino debería tener muy guardado, ¿no? Y bueno, eso es una de las cuestiones curiosas de esta historia. Entonces, empieza a sacar nenes, empieza a sacarlos, como decíamos, en ambulancia, empieza a sacarlo en camiones, cualquier manera buena, ataúdes incluso, hace, como decías vos, hace pasar nenes por muertos. De cualquier manera intenta sacar a los chicos del gueto de Varsovia, y es así que ella quería respetar, como decíamos, haciendo este registro, no solo quería tener un registro de dónde estaba cada uno, sino que también quería respetar su verdadera identidad. Claro. Para el día de mañana decirle, bueno, mirá, el proceso fue este. Vos eres así. Y vos, tu nombre verdadero es fulanito, no es el que tenés en este nuevo documento falso. En un año y medio aproximadamente que trabajó en el gueto de Varsovia, Irena Sendler sacó a 2.500 chicos. Es decir, le salvó la vida a 2.500 chicos, llevándolos a distintas casas de otras familias. En octubre de 1943, los nazis se enteran de sus actividades, y es por eso que es detenida por la Gestapo y llevada a la prisión de Pawiak, que era donde iban los presos políticos, en Varsovia. Y ella era la única que sabía los nombres, las direcciones y todo ese registro que había elaborado. Fue brutalmente torturada, ella fue vendida por una persona que conocía su trabajo. La torturan, ella no confiesa nunca, por lo tanto es sentenciada a muerte. Mientras esperaba su ejecución en su celda, el día de su ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional, así lo llamó. La condujo por los pasillos de la cárcel y al salir de la prisión le sacó las esposas y le dijo corre. Es decir, habían sobornado a uno de los guardacárceles polaco para que la liberase, aquel grupo al que ella pertenecía. Lo sobornaron, la liberan, ella se va corriendo y ella continúa trabajando, sacando chicos del gueto de Varsovia con una identidad falsa, por supuesto. Para los nazis estaba muerta. Para los nazis estaba muerta. Al día siguiente ella aparece en los registros de fusilados, de los polacos fusilados.
este héroe anónimo, el guardacárcel que la saca, la hace aparecer como que la había matado. En agosto de 1944 se dio lo que llamó el levantamiento de Varsovia. Fue el levantamiento más grande, la revuelta más grande contra el gobierno nazi que ocupaba Polonia, que terminaría con 250.000 víctimas fatales en Varsovia. Y para evitar que durante toda esa revuelta se encuentren estos pergaminos, estas listas que ella había elaborado, las puso en frascos de vidrio y las enterró en la casa de una vecina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, va a la casa de la vecina, desentierra los frascos donde estaban todas estas listas y las entrega al Comité de Salvamiento de Judíos Supervivientes para que cada uno de los judíos que ella había rescatado pueda tener su verdadera identidad. Durante mucho tiempo su historia fue muy poco conocida. El régimen comunista que se instaló en Polonia no le dio mucha bolilla, de hecho lo ocultó bastante. El aislacionismo que tenían en Polonia en aquel entonces, luego de la guerra, hizo que no se conozca esta historia. Y los niños que habían salvado no sabían el nombre, porque ella tenía un nombre de pila para circular por el gueto de Varsovia, que era Yolanta. Esa se llama Yolanta, para todo Yolanta. Al empezar a salir notas en diarios y revistas, muchos nenes dicen, pero yo esta la conozco. Esta es la que me sacó a mí del gueto de Varsovia. Y es así que empezó a recibir cientos y cientos de llamados de ya adultos, en aquel entonces niños, a los que ella le había salvado la vida. Israel le da el título de justa entre las naciones, la nombra ciudadana honoraria del país. Polonia le da el título de Dama de la Orden del Águila Blanca, que es el título honorífico más importante que da el país polaco. Irena Sendler dijo... Ganó el Nobel de la Paz. Y ahora vamos a hablar del Nobel de la Paz. Tristísima historia. Ella dijo, esos actos fueron la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir la gloria. Ella dijo, era lo que debía hacer, es a lo que vine a este mundo. En el año 2007, el gobierno de Polonia, junto con otras organizaciones, la presenta como candidata para el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién termina ganando el Premio Nobel de la Paz en 2007? Al Gore. Por sus político de Estados Unidos. Por sus esfuerzos para construir y diseminar un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para... Triste que se le haya dado a un político, a Al Gore, está todo bien con el calentamiento global, ¿no? Sí. Bueno, me parece una causa muy justificable también, pero contra salvar dos lucas de pibe que los lleven a los campos de concentración nazi, me parece que es un poco injusto. Irena Sendler termina falleciendo en Varsovia, la ciudad en la que continuó viviendo toda su vida, el 12 de mayo de 2008 a los 98 años de edad. Aquellos que creen en Dios dirán, bueno, por lo menos tuvo una vida larga y buena. Podríamos decir que es la Oscar Schindler mujer, ¿no? Algo así. En un contexto diferente, no en una empresa como hizo Schindler y los puso a trabajar en una fábrica, sino arriesgando su propia vida, porque ella, cada nene que sacaba era poner en riesgo su vida. Imaginemos un oficial nazi abriéndole una puerta de un camión y un par de pibes judíos rescatados. Una historia, como decíamos, tuvo algún tiempo de oscuridad que no salió a la luz. Salió a la luz por una investigación de un grupo de chicos de una universidad de Estados Unidos que se toparon con la historia, hicieron una obra de teatro que empezó a circular, estuvo en las carteleras incluso de Nueva York y comenzó a ser conocida. Una heroína que en algún momento fue anónima, pero por suerte se conoce su historia, aunque el Nobel de la Paz se lo llevó un político. Tremendo. La historia es buenísima. Una persona poco conocida. Enseguida me acordé, lo estaba buscando, de un español que hizo más o menos lo mismo. Ángel Sanz, no me salía el nombre. Ángel Sanz. Hizo lo mismo en Hungría. Repartía pasaportes españoles a los judíos para que salieran como españoles, para que salieran como españoles. Claro, ella también España era un gobierno neutro en la guerra. Tuvo como decíamos, el contacto con distintos miembros en organizaciones estatales que le falsificaban documentos y se los daba a los nenes para justificar el hecho de que un nene judío estuviese fuera del gueto. Impresionante historia, muy buena, vinculada a Polonia, que en un ratito juega contra Senegal. Gracias, Fer. Hasta el martes que viene. Fernando Meli, su biografía